Soy bastante fan de un material en concreto. Es un material súper interesante porque al final, cuando tú haces los estudios del ciclo de vida, te suele dar siempre un número positivo. Es que tiene muchas propiedades muy buenas en cuanto a elasticidad, en cuanto a la parte de aislamiento térmico que se utiliza en muchas casas, aguanta la intemperie, o sea, tiene muchas propiedades buenas. Las empresas que no incorporen criterios sostenibles en su modelo de negocio, creo que van a tener las cosas mucho más complicadas. ¿Cuál crees tú que es la responsabilidad de las empresas en cuanto al diseño de los productos? Porque muchas veces se pone el foco como en la ciudadanía, ¿no? Yo creo que es el problema que tiene la impresión 3D se suele utilizar para fabricar. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast y vamos a hablar en esta ocasión de algo súper interesante. ¿Sabes qué es el ecodiseño o el packaging sostenible? Pues de estos y otros muchos temas apasionantes vamos a hablar en este nuevo episodio del podcast y para ello contamos con la compañía de Marc Vidal, un ingeniero de diseño que nos va a deleitar con una serie de conocimientos que ya quisiésemos muchos tener. Así que no me enrollo más y voy a darle paso a Marc. Muy buenas, Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de que estés aquí compartiendo tu tiempo con todos nosotros. Hola, buenas tardes, Javier. Bueno, Marc, antes de comenzar y entrar en el meollo y en la materia, ¿nos podrías decir quién es Marc Vidal, qué es Ariu Design y en qué consiste todo el trabajo que haces? Sí, pues bueno, yo soy un chico que he estudiado varias cosas, pero la central quizás sería la parte de la ingeniería, diseño industrial y desarrollo de producto. Y bueno, he estado unos años trabajando en el mundo de mobiliario urbano, pero siempre he tenido algo dentro que me dice que, bueno, que tenía que emprender por mi parte. Y bueno, después de la pandemia y tal, decidí dejar el trabajo e intentar pues montar algo que siempre había querido yo por mi parte, que era la parte de un estudio de diseño de producto. Y como desde el principio siempre me he centrado bastante en el tema de buscar soluciones sostenibles, pues bueno, quería enfocar un poco mi proyecto en esto. Así nació Ariu Design, que bueno, lleva un poco estos principios. Joder, la verdad es que es súper interesante todas las cosas importantes que vamos a tratar en este capítulo y la verdad es que por empezar las cosas por el principio, porque también me gustaría hablar un poco del emprendimiento y ese proyecto tan interesante que tienes, que aprovechando la oportunidad de que estás aquí compartiendo tu tiempo y tu experiencia y conocimiento con nosotros, pues podríamos tocar también ese tema. Pero por empezar la casa por los cimientos y no por el tejado, ya que te dedicas al diseño de producto, vamos a hablar sobre el diseño. Concretamente sobre el ecodiseño, que por resumirlo, para quien nos está escuchando y quizá no sepa en qué consiste, al final de lo que se trata es de incorporar esa variable ambiental en la etapa del diseño del producto. Y te quería preguntar, Marc, ¿por qué es el ecodiseño tan importante? Bueno, el ecodiseño al final es una forma de, cuando diseñas un producto, lo puedes hacer simplemente pensando en la finalidad o en el usuario o en todo lo que se piensa en el momento de diseñar un producto, pero la parte del ecodiseño al final es una cosa que, según yo y me imagino que mucha gente de la que te sigue, lo tienen como una base de que tendría que ser algo en estos momentos fundamental, que no se debería ser una opción, sino que debería ser el estándar, ¿no? Al final el ecodiseño es pensar en dar soluciones a los retos que se proponen, pues para resolver ciertos problemas que pueden ser diversos. Cualquier cosa está diseñada al final, pero siempre pensando en qué proceso va a llevar ese producto a lo largo de toda su vida, ¿no? Desde la parte de las materias primas que se van a coger, siguiendo pues la parte de cómo se fabricará, cómo se va a usar y al final, si se puede evitar llegar a la parte del reciclado y se puede reutilizar, pues mucho mejor, y contra más veces pueda hacer reparando con cualquier otra forma, pues mejor. Y al final que se pueda reciclar de la mejor forma posible, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, hay muchos productos que se hacen que están como soldados dos materiales distintos y eso luego es un desastre para poder reciclarlo, para poder repararlo y se tiene que desechar. Al final es pensar estrategias para hacer el mismo producto
pero bueno, con ciertos cambios para que no sea tan perjudicial y al final para la propia empresa puedes suponer un ahorro de costes en la fabricación o a lo largo de la vida. Claro, porque además del ecodiseño tener una serie de beneficios ambientales, también puede suponer para la empresa que lo diseñe y que lo fabrique un ahorro de costes, ¿no? Como estás comentando, porque puede utilizar menos materiales, utilizar sustancias Claro. menos tóxicas, diseñarlo de una manera que pueda alargarse su vida útil y quizá pues se reduzca la generación de residuos y por lo tanto los costes asociados a ellos. O sea que no solamente son beneficios ambientales, sino que también tiene esa parte de beneficios económicos y que muchas veces pues no son tan conocidos, ¿no? Sí, porque por ejemplo cuando tú estás diseñando un producto, una parte del ecodiseño pues también sería la parte de intentar reducir la cantidad de material necesaria. Que por ejemplo esto lo puedes ver en los packagings de los distintos envases, bueno, productos que te llegan a casa, que a veces hay una caja dentro de otra caja, dentro de otra, y al final es como, hostia, busca una solución que quizá te asegure que la pieza llega con las mismas condiciones, pero te evitas poner 50 cajas o plásticos o lo que sea dentro, que al final es por el proceso de envolverlo, de meterlo y aparte pues el material que te puedes ahorrar en el proceso. Y te digo el packaging porque es una cosa que todo tiene packaging y se ocupa muchísimo, ¿no? Claro, Se porque, usa mucho. Marc, cuando se diseña el producto, ¿también se tiene la mente puesta en el diseño del packaging que va a contener ese producto? Sí, cuando tú diseñas un producto tienes que pensar un poco en todo en el general, ¿no? Desde cómo se va a fabricar el producto, quién lo va a fabricar, con qué tecnologías lo vas a fabricar para hacer pues, unas formas u otras, pero claro, luego también tienes que pensar cómo lo vas a poder embalar para mandarlo, optimizar el espacio del packaging pues para que quepa más productos dentro de un solo viaje en camión, que esto también es una cosa que al final, si puedes optimizar esta parte, pues te reduce costes y te reduce también Emisiones. la parte de emisiones. Esto, un ejemplo que con esto fue bastante acertado quizá, fue la parte de IKEA, ¿no? Que al principio siempre se mandaban los muebles montados. Claro, un mueble montado es transportar aire. Y a partir de que ellos lo empezaron a poner todo que iba desmontado, claro, y estás transportando una cosa que ocupa muchísimos menos espacio, por lo tanto puedes llevar muchísimos más productos en un solo camión, bueno, en todo en general. Es eso como ejemplo que fueron como un poco pioneros en esta parte, ¿no? No, y está bien que lo traigas o que lo saques, este ejemplo en concreto, porque muchas veces no pensamos en que no solamente es el producto en sí, en este caso un mueble, que ese mueble se puede ecodiseñar con materiales, etcétera, perfecto, sino también el embalaje y de cómo se le presenta al final al consumidor final. Como bien comentas en este caso, mientras menos espacio ocupe ese producto, más se van a poder transportar en el mismo espacio y eso va a hacer más eficiente el transporte, con lo cual también se van a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, es un aspecto también fundamental y clave que cada vez se va teniendo más y por añadir otros ejemplos, además del que tú comentas de los muebles, podría ser envases de bebida. Por ejemplo, envases metálicos, que en los últimos 20 años se ha reducido en un gran porcentaje el espesor del envase, lo que hace que las latas sean más ligeras, por lo tanto pesen menos, se necesiten menos recursos, cueste menos transportarlas y por lo tanto se reduzcan también gases de efecto invernadero en ese transporte y además también se diseñen otro tipo de productos que puedan apilarse mejor, que reduzcan esos espacios libres, por así decirlo, porque al final transportar aire es lo más ineficiente que hay y oye, pues a través de ese diseño, que eso también es ecodiseño, pues se consiga hacer un uso más óptimo de los recursos que tenemos y hacer también un transporte más eficiente. Se dice por ahí, Marc, que en la etapa de diseño se determina el 80% de los impactos ambientales de un producto. ¿Eso es cierto o no es cierto? Sí, bueno, a ver, no he hecho yo el estudio, pero hay estudios
que se ha analizado esto, y al final en el momento que tú haces el diseño de un producto es tu decisión la que va a causar todo el ciclo de vida de ese producto. Entonces es que el hecho de qué materiales utilizarás o que lo puedas reutilizar o reparar, esto puede variar muchísimo porque, por ejemplo, el ejemplo que estaban poniendo con el tema de los móviles, ¿no? Ahora los empezaron a hacer de esta forma que no puedes cambiar ningún componente, la gente no repara el móvil porque al final es más un problema y dices, hostia, el móvil 2 años, ya vale la reparación como uno nuevo, lo quito. Claro, si tú en el diseño ya prevés que se pueda reemplazar de una forma fácil y económica a poder ser ciertas partes, tú solo con este cambio de diseño ya puedes hacer mucho cambio en la generación pues, de residuos, de todo esto. El ejemplo que ponías antes del transporte, a veces pensamos que transportar una botella de cristal, un envase de cristal va a ser más sostenible. Depende, ¿no? Porque si coges una botella de leche y tienes que transportarla con botellas de cristal, eso va a pesar muchísimo más que con botellas de bricks. Luego ya se tienen que mirar otras cosas, ¿no? Pero claro, ya estás asumiendo con el cristal o la cerámica, son materiales que pesan mucho y eso también incrementa, ¿no? La huella de carbono que puede dar. Hay muchos parámetros que se pueden tener en consideración que pueden afectar mucho al desarrollo de la vida de ese producto. Y por eso es bastante importante tener conciencia. Las empresas que piden estos servicios o que los desarrollan ellos internamente y luego la gente que hace los productos que ya lo incorporen directamente. O sea, dentro del diseño es como no tendría que ser una opción. Que no, claro, no me cabe tendría en la que ser cabeza, lo ¿no? normal. Tendría que ser lo Sí, normal, ¿no? porque hay suficiente conocimiento y queda mucho para desarrollar y para mejorar y queda mucho. Pero al mismo tiempo también hay mucho conocimiento ya de qué puedes hacer, qué no puedes hacer para mejorar cosas que al final a la empresa, lo que decíamos antes de la parte económica, le puede beneficiar por un ahorro de costes de producción, pero es que aparte puedes empezar también a la parte de vender los recambios, ¿no? De las piezas de recambio, la reutilización, vender esta parte como de segunda mano. Puedes hacer mucha cosa que te puede aportar una parte de negocio que quizá no contemplas porque solo ves, hacemos producto nuevo. O sea, al final es como seguir un modelo de consumo de usar y tirar, ¿no? Yo Sí, llego con este producto, lo diseño, lo fabrico, que se utilice y que me compren otro nuevo. Y así sucesivamente, ¿no? Y hay que cambiar quizás el chip para darle una vuelta a ese modelo de producción y consumo de uno lineal a uno circular que permita, digamos, hacer un uso más eficiente de los recursos. Y creo que por eso también es muy importante el ecodiseño y la etapa de diseño, porque al final determinas cómo se va a comportar ese producto a lo largo de su ciclo de vida. Y entiendo, que no lo sé y seguro tú me puedes aclarar esto, que en esa etapa de diseño los diseñadores sería bueno que estuviesen en contacto con agentes de la cadena de valor, ¿no? Por ejemplo, con recicladores, para que teniendo en cuenta la experiencia de estos recicladores puedan decir, oye, mira, pues si se hace de este material o de este otro o de esta manera o de este color, etcétera, se mejora luego el proceso de reciclaje o a la hora de reutilizarlo, etcétera. ¿O cómo va eso? Sí, porque esta parte yo creo que hay muchas veces que no se tiene en consideración y alguna vez he hablado con alguna empresa de estas que se dedican al tema del reciclaje de plásticos, por ejemplo, y me han comentado pues que hay algunas veces que depende del color que, como dices, ¿no? Del color del plástico no se puede reciclar porque la máquina no lo detecta o... El negro, Bueno, por ejemplo, es el un caso negro, problemático. si fabricas productos con plástico negro, claro, vas a tener el problema de que luego eso es muy probable que por mucho que el material se pueda reciclar, no se termine reciclando porque no se puede, al menos con la tecnología que hay en estos momentos. Hostia, pues si tú en el momento de decidir qué materiales utilizar, pues quizá no utilices un negro puro, utiliza alguna combinación que sea un poco más clara o algo que sea
lo suficientemente claro o con una tonalidad que sí que pueda distinguir la propia máquina. Y bueno, y con este ejemplo pues hay muchos más que son pequeños detalles que muchas veces son un cambio imperceptible en cuanto al producto final, pero que podrían cambiar mucho la problemática que puede haber detrás de este diseño una vez terminada su vida útil. Totalmente de acuerdo. Y añadiría a lo que comentas, al final es súper importante en la etapa de diseño tener en cuenta todo el ciclo de vida de ese producto, porque al final, cómo de ecológico es un producto depende de todo su ciclo de vida, no solamente del material con el que está hecho, en el caso, por ejemplo, que comentabas de las botellas o de los muebles, no solamente hay que tener en cuenta el material o la fabricación, sino hay que tener en cuenta todo ese ciclo de vida, ¿no? El transporte, el uso, el fin de vida, y en cada una de esas etapas creo que es importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñarlo. La etapa de diseño es tan importante que creo que el papel que tenéis los diseñadores muchas veces es de mucha responsabilidad. Y tal y como comentabas, ese ecodiseño no solamente tiene beneficios ambientales, sino que también beneficios económicos para las empresas. Pero me surge una duda y es, si tiene tantos beneficios económicos, ¿por qué hay muchas empresas que todavía no están aplicando el ecodiseño? ¿Qué crees tú que puede estar pasando ahí? ¿Es por costes? ¿Es por comodidad? ¿O por qué puede ser? Pues la verdad que me imagino que debe ser cuestión o sea, no en todos los casos debe tener un beneficio directo o sea, un beneficio directo en cuanto a un corto o medio plazo, en muchos casos, pero sí que puede tener un mejor rendimiento a largo plazo, pues porque fidelizas más a tus clientes, bueno, por distintas cosas, pero cuando los ejecutivos que son los que toman la decisión miran y dicen yo dentro de 3 meses quiero tener un 20% más, o porcentaje que sea, ¿no? Claro, eso quizá en muchos casos no te da este porcentaje y hay muchas empresas las grandes empresas sobre todo, que a ellos les interesa el beneficio que tienen al momento y cómo mejorarlo al futuro, pero al principio, medio plazo, pues me imagino que prima más que otras métricas que quizá es un quizá, ¿no? Pero como no están seguros, pues bueno, es igual, seguimos con lo que funciona y bueno, cambiamos 4 cosas porque al final, ¿para qué de cambiar si puedo poner la etiqueta de ecológico, ¿no? Y es ecológico, aunque no lo sea, que esto es lo que ponías como ejemplo en un vídeo pasado que vi, que ponías lo del cartón, lo de la botella esa de plástico con el cartón, que es maquear Sí, de al cara al final es cliente. dar una apariencia que realmente no es lo que se llama el greenwashing, ¿no? Dar la El apariencia greenwashing. de que algo es ecológico, es verde, cuando realmente pues no lo es tanto. Sí, sí, sí. Pero bueno, aparte de eso, no sé, hay muchas bueno, que sí que están empezando a cambiar y cada vez, por ejemplo, hay la certificación esta de B Corp, que cada vez hay más empresas que se están adhiriendo y tal. Y bueno, eso también es un incentivo, pues porque al final si tú ves que una empresa está haciendo las cosas bien y bien certificado, sí que le puedes dar más valor, ¿no? Porque muchas veces se utilizan sellos de estos propios que son Sí, bastante dudosos. autodeclaraciones ambientales que tú te lo guisas y tú te lo comes y dices lo que Sí, consideres prácticamente. sí, y claro, si las empresas hacen el cambio y pasan de el auto me Autobombo, por así certifico, decirlo. sí, a poner certificaciones reales y como consumidor tendrías que mirar a poder ser que estén certificadas por certificaciones reales, quizá cambiarían más las cosas también, porque al final forzarías al mercado a ir hacia allí, ¿no? Pero bueno, poco a Oye, poco. Marc, y en la etapa de diseño, obviamente, hay que diseñar. Vosotros, los diseñadores, entiendo que utilizáis bastante el diseño gráfico, ¿no? ¿Qué papel tiene esto a la hora de idear, pensar, esbozar o terminar diseñando un producto? Sí, esto es como una tendencia que está surgiendo poco a poco y es una tendencia que es bastante interesante porque te puede reducir, pues lo que decíamos, ¿no? El tema de costes y tal, porque reduces, pues quizá el espesor de las hojas del papel o en vez de dar el típico manual de instrucciones en papel, pues te lo descargas de internet y así evitas esto, ¿no? Pero luego dentro del diseño gráfico hay formas que quizá solo delimitando el logotipo pues con un color, pero haciendo lo que sea
sin color por el centro, pues es posible, ¿no?, que con esto reduzcas bastante el tipo, o sea, la cantidad de tinta utilizada, qué materiales vas a utilizar, si va a ser papel reciclado, si va a ser papel de, bueno, lo que he dicho, ¿no?, ciertos gramajes. Luego también hay unas técnicas que lo que hacen es, si tú tienes que imprimir un color sólido, no imprimes el 100% del color, sino que utilizan la tinta que va dejando como huecos en medio y tú visualmente lo ves, pero quizás estás ahorrando un 50% de la tinta que se utiliza en esa impresión. Bueno, son distintas técnicas que se van utilizando y esto puede mejorar mucho la huella, ¿no? Que también puedes mirar de qué tinta utilizar, porque puedes utilizar tintas que sean más biocompatibles, ¿no? Que en vez de utilizar pues, tintas más tóxicas o... Que es un aspecto muy importante a tener en cuenta, porque tú puedes tener, por ejemplo, un producto que sea de un material totalmente biodegradable, sin embargo, si utilizas una tinta que al final sea ecotóxica, por más biodegradable que sea ese material, si luego se termina biodegradando en el entorno o en el compostaje, etcétera, pues va a resultar perjudicial, porque aunque tengas el material biodegradable, los componentes de la tinta van a afectar de manera negativa. Sí, sí, porque al final la tinta se queda allí y si se disuelve el cartón donde estaba, por decir algo, claro, también se disuelve la tinta que pasa al suelo. Bueno, es todo el ciclo, ¿no? Claro. Engloba mucha cosa, ¿no? La parte esta del diseño es... Totalmente de acuerdo. Y es que lo que quiero que entienda la gente que nos vea es la de cosas y factores que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un producto que sea más respetuoso con el medio ambiente. O sea, al final, la importancia que tiene el ecodiseño y la de factores que hay que tener en cuenta, no solamente el material con el que se fabrica el producto, sea cartón, algún tipo de plástico, vidrio, etcétera, sino que hay que tener en cuenta otros factores, como por ejemplo el caso de las tintas o cualquier otro aditivo, componente que lleve ese producto y que muchas veces no nos paramos ni a pensarlo, por así decirlo. Y no sé tú qué opinas, Mar, pero yo pienso que no hay materiales buenos y materiales malos en sí, sino que cada uno tiene sus pros y tiene sus contras, y hay que utilizar el ambientalmente más adecuado en cada ocasión. Y para eso, pues es imprescindible utilizar herramientas analíticas, metodológicas y objetivas, como por ejemplo el análisis del ciclo de vida. No sé qué puedes hablarnos sobre el ecodiseño, materiales, etcétera. Sí, mira, yo lo que quería comentar es, bueno, me imagino que muchos de vosotros ya conoceréis a Quantum Fracture, que con él hizo una serie de vídeos hace unos años que me parecieron muy interesantes y os recomiendo que lo veáis todos, porque en ellos explicaba cosas que te rompen mucho la cabeza, porque te dice, por ejemplo, las típicas bolsas de tela, ¿no? De este material, tú lo miras, lo compras y dices, hostia, es sostenible. Dice, ya, pero es que este material, si tú haces el análisis del ciclo de vida, es en cuanto al residuo, quizá es mejor que el plástico porque es más fácil de reciclar, pero en cuanto a la fabricación es muchísimo peor, porque las emisiones que emite el plástico es nada, en comparación a la parte de la tela, ¿no? Porque el algodón, por ejemplo, tiene una huella hídrica infinita, o sea, Brutal. es gigantesca. Y claro, eso la bolsa de plástico no la tiene, ¿no? El transporte, bueno, hay muchas cosas que en esos vídeos le explica esta parte que vale mucho la pena verlo, porque te rompe muchos esquemas que tú tenías en la cabeza de esto es bueno, esto es malo, y allí, de la forma que te lo plantea, ves que no todo es bueno y no todo es malo, ¿no? Y no todo es blanco ni todo es negro, sino que al final es una escala de grises. Sí, siempre hay el por qué se utiliza en cada una de las situaciones, ¿no? Y luego hay la parte del estudio del ciclo de vida, que esta parte yo considero que es un elemento que es muy necesario, pero se tendría que buscar alguna forma de mejorarlo para que te ayude en el momento del diseño a tomar mejores decisiones de una forma mejor, porque ahora es como que se analiza lo que ya se ha hecho. Pero claro, cuando haces algo que no se ha hecho, puedes tener una orientación, pero cuesta más, ¿no? Y creo que aquí faltaría desarrollar alguna herramienta más útil para poder tener un poco más de información. Tener en cuenta un poco o hacer ese pequeño análisis del ciclo de vida
antes de diseñarlo o metiendo esos parámetros de diseño en el estudio para obtener una previsión o una predicción de cómo se va a comportar el producto a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? Sí, porque claro, ahora es, vale, yo miro y a mí me ha dado un tanto y a partir de aquí, pues bueno, yo voy a mejorar ciertas partes pues de la parte de energética o de la parte de los materiales, del transporte, de cualquier parte de estas, pero es más difícil prever, o sea, con estas herramientas es más difícil prever qué va a pasar antes de haber diseñado nada, porque claro, todavía no tienes definido exactamente los proveedores, todo, entonces es difícil en algunas ocasiones. Y bueno, en esta parte creo que es el punto que yo creo que le faltaría un poco para mejorar las herramientas de análisis, pero bueno, con lo que hay ahora ya nos tenemos que apañar y son muy buenas de todas formas. Bueno, Marc, ¿y tú tienes algún material que te guste por encima de otro o que sea tu favorito a la hora de trabajar con él por sus beneficios, ambientales, etcétera? Sí, soy bastante fan de un material en concreto que sería el corcho, en mi caso, que sí que es un material que no se puede utilizar en todas las aplicaciones, son aplicaciones muy concretas y por el tema costes que a veces también se dispara un poco, pero es un material súper interesante porque al final España es un país de los productores mundiales más grandes que hay de este material, o sea, es material de proximidad y es un material que primero no matas al árbol, simplemente le quitas la corteza, se regenera, es un ciclo constante que no produce ningún daño al árbol, ¿no? Y aparte, la generación del corcho, cuando tú haces los estudios del ciclo de vida, te suele dar siempre un número positivo. O sea, utilizar la parte del corcho es como que resta de las emisiones que tú das en cambio de otros materiales. Esto también le pasa con el bambú, por ejemplo. Lo que pasa es que, bueno, el bambú no siempre suele no dar positivo por el tema transportes, por varias variables, pero el corcho, al menos en nuestro caso, sí que es un material que da como parte Claro, buena. eso es muy importante tenerlo en cuenta porque tú puedes tener un material que de por sí tenga una serie de beneficios ambientales, pero si metes el factor transporte, eso que tenía de bueno ya no suma tantos puntos, sino que al final termina incluso restando. Y por Sí, ejemplo, en el caso de España, que tenemos un producto local, yo por ejemplo vivo en una zona rodeada de alcornoques donde la saca del corcho es el sustento de muchas familias, o por lo sí. menos lo era hace mucho tiempo porque cada vez es cierto que va a menos. Pero tenemos un recurso a nuestra disposición que considero que muchas veces está infrautilizado y que se podría aprovechar para muchos usos y seguro que tú has diseñado alguna que otra cosilla con el corcho. Sí, sí, sí. El corcho tiene muchas ventajas porque es que tiene muchas propiedades muy buenas en cuanto a elasticidad, en cuanto a la parte de aislamiento térmico que se utiliza en muchas casas para aislar de la parte exterior, del frío, del calor, aguanta la intemperie, o sea, tiene muchas propiedades buenas. Y en mi caso, la primera vez que me presenté a un concurso de diseño fue en el Premio Cataluña de Ecodisseny, que en ese concurso nos presentamos con una especie de termo que estaba hecho con corcho, pero bueno, ese no fue muy bien. Quedamos finalistas, pero no terminó de tener mucho sentido. Y luego hicimos, por ejemplo, una huevera. Esta huevera quizá no sería el producto que más se va a vender porque era más conceptual, pero esa huevera lo bueno que tenía es que evitabas la parte del uso de un solo uso de los cartones. Luego no utilizas plásticos para las hueveras estas que sí que son ya para llevarlas tú. Y bueno, y tenía la parte de que con que es un material que puede absorber hasta el 50% de los impactos, protege si te cae la huevera, si le pegues golpes, te puede proteger a los huevos y aparte que es muy ligero y es atractivo en cuanto Qué a la bueno, estética. qué bueno. Pero bueno, No, la verdad es que el corcho tiene muchas particularidades y yo recuerdo cuando era pequeño en casa de mis padres el suelo era de corcho y uno de los recuerdos que tengo era poder andar por el descalzo en invierno y tenía siempre una temperatura agradable, ya fuese en invierno o en verano. Y la verdad es que era una experiencia, claro, yo estaba acostumbrado porque siempre había tenido el corcho en casa, pero no era muy frecuente el utilizar el corcho para el suelo, la verdad. Y en cuanto al tema de la huevera,
no se me había ocurrido que podría hacerse una huevera con el corcho, y lo cierto es que se me ocurre que para algunos casos puede ser muy útil. Por ejemplo, si tienes una pequeña finca con unas gallinas, puedes utilizar esa huevera para ir a recoger los huevos, en vez de utilizar una de plástico o una de cartón, que al final cada X tiempo se te va a terminar degradando o deteriorando. Quizá la de corcho pues sea mucho más duradera y encima te va a proteger mucho más los huevos en este caso. Cuando vas a supermercados de estos de kilómetro cero y tal, que puedes comprarlos a granel, pues Claro. también es una alternativa que te podría servir. Totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Pues oye, enhorabuena por esa iniciativa y espero que ese proyecto pueda llegar a más. Oye, Marc, ¿y tú cómo crees que es de importante que una empresa, un proyecto, incorpore la sostenibilidad dentro de su modelo de negocio? Bien porque se genere y se desarrolle ese proyecto en base a la sostenibilidad como columna vertebral, o bien una empresa que no tenía ninguna relación con sostenibilidad y que incorpore medidas para adaptar pues la sostenibilidad a lo que es su actividad empresarial. Bueno, yo en mi caso yo creo que es una cosa fundamental y debería ser una cosa básica, pero bueno, y en mi caso lo he utilizado como la parte central del proyecto, ¿no? Al final, en mi caso, mi objetivo es, haciendo productos, que es a lo que me dedico, puedo impactar muchísimo a los productos finales. Creo que es una responsabilidad que tengo de intentar hacer lo mejor posible, que no quiere decir perfecto, pero lo mejor posible que se pueda para impactar a bien todo lo que pueda, ¿no? Pero en otras ocasiones que quizá el impacto que puedes ocasionar no sea un impacto tan grande, pero es que hay muchas empresas que tienen muchos impactos pequeños, ¿no? Y al final te puede reducir en cuanto a gastos, pues si pones el tema de placas solares o de energía más verde, porque te puede bajar la factura y al final también te evitas pues el tema de emisiones. Puedes mirar la parte de hacer pequeños cambios, como solo con tener en la oficina 2 papeleras para reciclar lo que se usa, ¿no? Que al final son pocas cosas, pero... Sí, sí, esas medidas se pueden adoptar muchas, ya sean a pequeña escala o a gran escala, sean cosas un poco más fáciles de implementar o difíciles de implementar. Creo que la clave es ese cambio de mentalidad, ¿no? De ver la sostenibilidad no como una pega, como algo tedioso, como algo farragoso, sino como una oportunidad. Porque considero que de aquí en el futuro las empresas que no incorporen criterios sostenibles en su modelo de negocio, al final van a perder competitividad, van a perder espacio de mercado, van a perder imagen y creo que van a tener las cosas mucho más complicadas. Sí, sí, totalmente. Porque al final cada vez se está viendo más que es un problema, la gente está más concienciada y al final las empresas... También la gente que está concienciada al final va a intentar, ¿no? Desde la parte de dentro, pues poco a poco ir cambiando estas cosas, y las que por el motivo que sea no vayan a cambiar de forma voluntaria, lo terminarán haciendo pues por competitividad, porque se lo piden, o si no, no sé si se van a morir, pero seguramente les va a afectar con el tiempo, tal y como la gente se va concienciando más, ¿no? De que esto al final tampoco es una cosa que sea súper complicada en muchos casos, que son pequeños gestos que te da igual hacerlo de una forma que de otra. Al final es simplemente cambiar la forma de hacerlo, pero no tiene por qué suponer un problema, una dificultad extra, es simplemente pequeños cambios que con la suma de toda la gente que hay, al final es un cambio muy grande. Claro, al final es una transición, no es un de la nada al todo de hoy para mañana, sino que lleva un recorrido y hay un camino que hay que ir avanzando en ese camino. ¿Y cuál crees tú que es la responsabilidad de las empresas en cuanto al diseño de los productos, aportar productos al mercado que tengan un mejor desempeño ambiental? Porque muchas veces se pone el foco como, o da la impresión que se pone el foco como en la ciudadanía, ¿no? En la responsabilidad de, oye, lo que tienes que hacer es comprar mejor, reducir, reutilizar, reciclar, etcétera, pero vale, eso está genial y es necesario hacerlo. La ciudadanía tiene una responsabilidad, las administraciones tienen también la suya, pero las empresas también tienen su parte. ¿Cuál crees tú que es la responsabilidad que tienen las empresas en ese sentido? Yo creo que no sé si sería la parte que más responsabilidad tendría, porque esto seguramente es la administración que tiene que forzar a que sea así, porque muchas veces por voluntad no se va a hacer, pero yo creo que si no es la primera, es la segunda.
en cuanto a orden de importancia, porque tú puedes hacer un producto, como decíamos, ¿no? Lo puedes hacer pensando en que ya sea sostenible y que no perjudique, y eso ya no es tanto problema para la persona que va a consumir y que le pones el dilema, ¿no? De tonterías como es que tú hablas mucho, ¿no? De esto dónde se tira, aquí, allá. Claro, si el producto fuera lo que decimos, ¿no? Que sea una cosa que se pueda reutilizar, que se pueda reparar, que este problema se reduciría mucho para la parte del consumidor. Entonces, lo que se tiene que hacer es exigir a las empresas que hagan los productos de esta manera, porque al final ellos son quienes deciden qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Y entonces, como decías, ¿no? El 80% es la parte del diseño, pero claro, el diseño lo aprueba o lo fija muchas veces el empresario que quiere tirar adelante el proyecto. Entonces, ellos serían los que tienen más responsabilidad de decir, ¿no? De decir, hostia, yo quiero que se haga de esta manera o de esta otra. Y con una pequeña decisión así es algo que puede cambiar muchísimo en cuanto al resultado final del problema. Y luego, evidentemente, como dices, ¿no? Las personas individualmente han de tener estos pequeños puntos a tener en consideración, pues de seguir reciclando, de hacer las cosas bien, pero la mayor parte vendría de las empresas y los gobiernos, según mi opinión. Te voy a contar una anécdota que no sé si sabes, pero que seguro que no te deja indiferente. Y es que hace unos años había una empresa que ofrecía una serie de productos a los clientes, ¿no? Y se lo ofrecía en packaging de cartón, porque daba la impresión de que era más ecológico, más sostenible, y a la tipología de cliente al que iba dirigido ese producto, la sensación era de que era mucho más respetuoso con el medio ambiente. ¿Qué pasa? Que la gente, digamos que tenía esa percepción, oye, estos envases de cartón en ese caso, pues cuidan más el medio ambiente que otros envases, etcétera. Perfecto. ¿Y cuál es lo que no se veía o qué es lo que no se veía? La empresa sabía que si cambiaba esas cajas de cartón por esos mismos envases en otro material, en este caso el plástico, reducía los impactos ambientales en un 70%. ¿Y la empresa lo cambió? No, la empresa no lo cambió. A pesar de saber que generaba menos impactos ambientales si ofrecía esas cajas de plástico en lugar de cartón, no lo hacía porque el ver cajas de plástico en lugar de cajas de cartón iba a generar rechazo en los clientes. Por lo tanto, la empresa también tiene una responsabilidad en ofrecer realmente los productos más sostenibles. Y yo entiendo que puede haber un miedo al rechazo, a que tu producto no sea aceptado en el mercado, a que haya una cierta imagen o idealización de diferentes productos, artículos, materiales, pero al final el medio ambiente no entiende ni de creencias ni de tendencias, sino de ciencia y de conciencia. Y precisamente con el análisis del ciclo de vida se puede evaluar qué producto, qué material es más ecológico en cada caso. Y para cada uno de los casos, pues será más adecuado uno u otro. Y en este caso en concreto de la empresa que te comentaba, el más adecuado ambientalmente era el plástico. Sin embargo, no lo utilizaba porque le causaba rechazo a la gente. O sea, tú fíjate hasta qué punto la empresa se cuida un poco la imagen, que es capaz de, te voy a ofrecer este producto que es más eco, aparentemente, aunque en realidad no lo sé. Claro, esto es difícil porque es lo que decimos, ¿no? Sí, esto te va realmente a cambiar, ¿no? La parte esta, pero como consumidores, como siempre se ha dado la sensación esta, ¿no? De que al final el plástico es el demonio. El plástico es muy bueno en muchas ocasiones y el plástico como tal no es el problema, es la gestión que hacemos después, ¿no? Si la gente lo tira o si no sé qué, ¿no? Pero en muchos casos es mucha mejor alternativa al plástico o cualquier otro material que lo que tú consideras como lo bueno, ¿no? O sea, yo el ejemplo este no lo conocía, pero bueno, un poquito era lo que te comentaba del vídeo ese, que te explicaba esto, ¿no? De decir, ¿tú vas a utilizar esta bolsa 10.000 veces? No, pues coge una de plástico y reutilízala, porque luego recíclala y todo, pero si no, es mucho peor coger la gente que tiene 50 bolsitas de tela de estas de las tote bags, que así es más ecológico, pero claro, si tienes 50 y solo usas una 10 veces en tu vida, hostia, esto es un problema. Y creo que es un poco esto, ¿no? La parte de la divulgación que se hace en ciertas ocasiones, que se da esta percepción y luego es difícil de dar este paso, ¿no? Como empresa, de decir, bueno, esto es mejor y lo voy a poner de plástico. Pero claro, tú luego, como empresa, tienes que dar una campaña
de información. Tienes que venderlo bien, digamos. Claro, tienes que explicar muy bien por qué has hecho esta decisión. En cambio, a veces lo fácil es, lo pongo de cartón, lo pongo de madera, que no pasa nada, ¿no? Y esto es lo bueno. Quizás lo mismo, la madera es buena, pero depende de la madera, te puede estar cortando árboles que no están bien gestionados y cultivados, etcétera. Claro, y bueno, hay un equilibrio allí que es difícil de... Estoy de acuerdo contigo y añadiría que es que fijarse solamente en el material, sé que ya lo he dicho anteriormente, pero es tan importante que he de repetirlo. Fijarse solamente en el material es como fijarse en el piñón de la piña del árbol que te impide ver el bosque. Sí, porque hay que tener en cuenta muchas más cosas, no solamente el material, es lo que tú dices. Un material puede ser bueno para cierta aplicación en cierto contexto. Por ejemplo, un producto puede ser mejor de madera para cierto uso y cierta aplicación, pero puede ser que si se va a usar de otra manera o en otro sitio, pues ese producto tenga que ser mejor de metal o de vidrio o de plástico o de lo que sea. Que no estoy diciendo que un material sea mejor que otro, lo que estoy diciendo es que para cada uso y en cada caso concreto hay que evaluar qué material es el ambientalmente mejor, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida. Sí, porque puede haber un material que tú utilices y utilizando ese material se te rompa en 10 usos, pero si lo utilizas con otro material, por ejemplo una goma o un plástico, quizá en vez de 10 usos te dura 50.000. Claro, uno lo vas a tener que cambiar 500 veces y el otro solo una. Entonces, hostia, ¿qué es mejor, qué es peor, no? Pues a veces, pues quizás mejor uno que te dure más, pero que intuitivamente no sea tan bueno, o no, o al contrario, quizá te vale la pena cambiarlo 50 veces. En cada caso es un mundo que es lo que decíamos de la responsabilidad de las empresas. Tendría que ser ellas quien tomen la decisión de qué utilizar, pero con fines científicos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de basarse en datos y no solo en la percepción, que es importante, pero si ya se hiciese bien desde un principio, ya evitarías muchas dudas que pueden surgir a la gente que no tiene por qué saber en cada caso qué es mejor o qué es peor. Si estuviese ya resuelto antes, pues ya no tendrías esta duda. El tema no es que cada persona se convierta en un ingeniero y sepa evaluar todos los materiales y el ciclo de vida. No, o sea, al final la responsabilidad o quien tiene que realizar, en este caso, el análisis del ciclo de vida son, entre otros organismos o entidades, las propias empresas. Son ellas quienes tienen que analizar esos procesos, hacer esos estudios y ofrecer al mercado el producto más ambientalmente posible. Sí, sí. Y oye, Marc, por ejemplo, a ti te va una persona y te dice, mira, me gustaría diseñar, yo qué sé, una cantimplora. ¿Cómo es el proceso creativo que hay desde la idea o el concepto hasta el desarrollo de ese o el diseño de ese producto? ¿Cómo lo haces? Bueno, primero, cuando te vienen con la idea, primero que tienes que hacer siempre es un poco evaluar qué hay en el mercado y si eso va a tener un cierto sentido o no. Porque si tienes que hacer una cosa que ya existe, que es idéntica a otra que está funcionando, quizá lo interesante es buscarle cómo darle un valor añadido a ciertos productos, ¿no? Por eso, primero se empieza, pues eso, haciendo un poco el estudio de mercado, ver qué hay en el mercado, qué cosas puedes coger. Muchas veces se utilizan como referentes de otros sectores que no tienen nada que ver, que los puedes incorporar para hacer unas mejoras. Y haciendo estas cosas, defines un poco qué rumbo, qué objetivos quieres en cada producto, ¿no? Una vez lo tienes, empieza pues un poco la parte más de la ideación, de hacer esbozos, de pensar en distintas pues, partes estéticas, partes funcionales, la ergonomía de los objetos, muy importante. Analizas todo un poco cómo quieres que sea y cómo se va a usar, y luego ya entraría un poco la parte de la ingeniería, que es, vale, yo ahora tengo un dibujo muy bonito, pero es un dibujo, ¿no? Y ahora tengo que hacer que todo esto sean piezas fabricables y buscar, pues, lo que decíamos, ¿no? Mirar qué materiales utilizar en cada caso, ver con qué tecnología se va a fabricar, porque no es lo mismo hacerlo, por ejemplo, con una fresadora que con una impresora. En este caso,
caso sería para hacer pequeñas series, ¿no? Pero bueno, muchas veces la tecnología que vas a utilizar es la que te dirige a la forma final que va a tener la pieza también, o cuántos residuos se va a tener a la hora de fabricar, pues decir, hostia, lo hago un poco más largo, un poco más corto y así no tengo que desperdiciar material a la fabricación. Cuando tienes todo ya bien diseñado, pues bueno, pasas un poco a la parte de prototipados y con los prototipados pues ya es cuando pruebas, tocas. Hay distintas fases de prototipos, hay prototipos que solo son visuales o que son, o sea, que representan como los coches que llevan a las ferias, ¿no? Que son todo bonitos pero no hay nada dentro en muchas ocasiones. O que no, que son feos por fuera pero solo estás analizando el funcionamiento. Y luego hay prototipos ya funcionales que se pueden poner al mercado pues, para analizar cómo interactúa la gente, si la utilizan como tú pensabas que se utilizaría o no, y luego a partir de aquí, pues bueno, vas haciendo distintos cambios para poder llegar a sacar un producto que sea lo más adecuado a los objetivos que te habías planteado al principio. Y con esta parte, pues bueno, también entra la parte del diseño gráfico, pues que tienes que hacer, pues lo que decíamos, ¿no? El tema del packaging, el tema de las partes de los folletos informativos, pues de las instrucciones en ciertos casos. Se tiene que mirar muy bien que cumpla ciertas normativas. Depende de qué producto, pues necesita unas normativas u otras, que esto te puede pues, limitar algunas cosas, te puede dar más margen para hacer otras. Bueno, al final es un proceso que no los puedes imaginar como una línea continua, porque es como una cosa que siempre va iterando y siempre hay margen de mejora, por eso siempre se van haciendo nuevos productos, porque al final lo sacas y cuando ves que haya fallado algo o que hay algo que se puede mejorar es cuando vuelves, vas sacando nuevos productos. Qué interesante. ¿Y cuánto tiempo puede pasar desde el concepto, la idea, hasta el prototipo? Entiendo que irá variando en función del proyecto, ¿no? Es muy variable porque no es lo mismo hacer una mesa que sea una plancha con 4 patas que hacer una máquina de expendedora de lo que sea, ¿no? En un centro comercial. Claro, puede pasar pues, de una semana a medio año o también depende del equipo que puedas tener porque claro, no es lo mismo si eres un equipo pequeño de 5 personas que un equipo que sois 20 que podéis dedicaros a un solo proyecto. Es muy variable esta parte, pero bueno, siempre se buscan soluciones para llegar a cumplir los plazos que se van marcando. Qué bueno. Pues voy a dejar en la caja de descripción del vídeo tu contacto para toda aquella persona que quiera conocer más sobre tu proyecto, que quiera presentarte algún tipo de propuesta, etcétera, pues que sepa cómo contactar. Y hablando de tecnologías para llevar a cabo el diseño, me estoy fijando ahí detrás tuyo tienes impresoras 3D, que yo he trasteado un poquito con ellas cuando trabajaba como investigador y me gustaría hacerte algunas preguntas al respecto de la impresión 3D, porque entiendo que para ciertos casos son muy útiles, pero realmente ¿es válido para todo la impresión 3D? ¿Es bueno que se pueda imprimir en 3D cualquier tipo de producto, ya sean empresas, en casas, etcétera? ¿Hay alguna cara oculta o alguna contra en la impresión 3D? A ver, yo esto lo hablo como opinión personal, pero la impresión 3D lo que yo veo es que es una herramienta muy útil, por lo que decíamos, ¿no? Por el tema del prototipado, que si imprimes en 3D, haces la pieza y hay muy poquito desperdicio en cuanto a impresión. Y si utilizas impresoras industriales, el desperdicio pues todavía es inferior, ¿no? Es prácticamente nulo dentro de los estándares. Que no coger un bloque de plástico, por ejemplo, o de madera o lo que sea, fresarlo todo, que tienes que quitar todo ese material que se tira para llegar a hacer una pieza. Claro, eso en el tema de las empresas que tienen que desarrollar nuevos productos, que tienen que prototipar cosas, incluso puede servir para dar recambios de piezas que quizás están descatalogadas, para lo que decíamos, ¿no? Para alargar la vida de un producto o, por ejemplo, una cosa que sería muy útil es yo tengo la fábrica aquí, en donde estoy, pero un cliente que es de la otra punta del mundo se le ha roto una pieza y yo puedo mandar un archivo a una empresa que se dedique a imprimir, me imprimen el archivo y se lo manda. Claro, aquí estás evitando todo el transporte para llevar una pieza así, Claro. que no tiene sentido, ¿no? Con esta parte es muy útil. Hay algunas empresas que lo están empezando a estudiar, a empezar a implementar, pero la parte que yo veo muy mejorable
para decirlo bien, es la popularización de las impresoras 3D en cuanto al público en general, ¿no? Ahora me voy a buscar algún enemigo, pero claro, yo por ejemplo siempre me he considerado como un maker, que siempre las cosas me ha gustado hacerlas yo y ¿por qué lo voy a comprar si me lo puedo hacer yo, ¿no? Y sí, esto es completamente válido y puedes utilizar las piezas para reparar cosas de casa, para hacerte un producto que realmente sea útil, pero el problema que tiene la impresión 3D en cuanto al uso recreativo, ¿no? Es que se suele utilizar para fabricar basura. Que si figuritas, que si no sé qué, que eso, bueno, lo tienes un día, te hace gracia ese día y luego ¿qué haces con la figurita? ¿No? Pues la tiras. O cosas que son de muy mala calidad y al final se te van rompiendo, las tienes que cambiar. Creo que la parte del gran consumo es muy interesante porque ayuda pues, a que la gente pues, conozca la tecnología y todo esto, pero tiene la parte mala de que creo que es un nido de generación de generación de residuos residuos, ¿no? Al fin y al cabo, claro, y porque de objetos inútiles que se utilizan, ¿no? Pero claro, bueno. es que aunque tú puedas utilizar filamentos de material reciclado que puedan ser biodegradables, por ejemplo el PLA, o utilizar PET reciclado para imprimir lo que quieras o casi lo que quieras, claro, hay un equilibrio ahí porque vale, sí, utilizas material que puede ser biodegradable o material que puede ser reciclado, pero por contra vas a terminar generando un montón de residuos porque las piezas que vas a imprimir o se te van a romper al segundo día o son fallos o no tienen ningún tipo de valor casi y van a Sí, terminar generando una serie de residuos que se podrían haber evitado. sí, y aparte que tampoco hay productos o sea, materiales que creo que aquí quizá me equivoco, pero por ejemplo lo que dices del PET, ¿no? Sí que proviene de lo que es del almidón y tal, pero El claro, PLA, el eso PLA. no. Ay, perdona, el PLA proviene del almidón y todo eso, pero tampoco es biocompostable ni es un producto de decir, hostia, es que es bueno, ¿no? No pasa nada si lo tiras porque se va a deshacer y es como si se ha deshecho una patata. Es un plástico que va a estar allí muchísimo tiempo, quizá menos que un ABS, pero bueno, sigue estando allí durante mucho tiempo y que en muchas ocasiones es difícil de reciclar. Hay muchas veces que se combinan materiales que están hechos en una sola pieza y luego eso no se puede reciclar y que la gente al final cuando tiene impresoras no creo que se dediquen a separar muchas cosas que... Claro, porque en ese diseño de esa pieza que se va a imprimir también es importante el ecodiseño. Si no está diseñada esa pieza para que cuando se imprima pues se pueda desmontar cada material por un sitio si es que lleva una combinación de materiales o de piezas, etcétera, pues estamos en las mismas. Sí, 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 porque hay aplicaciones que son muy interesantes, que mezclan distintos materiales porque dan ciertas propiedades, pero claro, esto es quizá más para eso, ¿no? Para impresoras, máquinas más profesionales que puedan sacar unas piezas pues que al final son de producción, ¿no? Que puedes utilizar en tu día a día con confianza de que eso va a resistir. Con ciertas impresoras así más sencillas y muchas veces el para qué se va a utilizar lo que se está imprimiendo, quizá hay muchas veces que no sería necesario o podrías evitarte muchos residuos que, ya te digo, yo estoy con el corazón roto, eso de me gusta, pero no, ¿sabes? Claro, es que al final lo que decimos, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras, y en ocasiones hay veces que las contras pesan más que los pros o al contrario. Sí, sí. Yo desde siempre las he utilizado, pues eso, ¿no? Por cuando estaba estudiando y me gusta mucho la tecnología y las compré, pues porque me gustaba aprender y al final es parte de lo que estaba estudiando y me servían pues para hacer prototipos para la universidad, para hacer proyectos, pero al final siempre las he usado inconscientemente, pero siempre las he usado para hacer cosas útiles, ¿no? Se me ha roto no sé qué de casa, necesito hacer una pieza para, pues lo he hecho así, pero nunca me ha gustado personalmente la parte esta, ¿no? De hacer la figurita Hay cosas que creo que muchas cosas no son necesarias y se hacen demasiadas porque al final si hay 5 millones de impresoras en
en los hogares de España, por decir un número al azar, claro, son 5 millones de personas haciendo cositas que al final... Qué bien, Mar. Pues, oye, me ha encantado la charla que hemos tenido aquí. La verdad es que ha sido súper interesante. Hemos hablado de cosas que creo que pueden serle de utilidad a la gente y que quizá puedan cambiarle la forma de ver las cosas, de cómo se diseña, de lo que hay que tener en cuenta. Creo que los conocimientos que has compartido aquí son fabulosos. Espero que la gente lo aprecie, lo valore y sobre todo que les sean útiles. De verdad, Mar, te agradezco mucho que hayas compartido tus conocimientos, tu experiencia y tu tiempo con todos nosotros. Así que voy a dejar por aquí debajo tu contacto para que la gente que lo considere pues hable contigo, te pida más información, vea lo que haces y pues al final le puedas aportar todo lo bueno que puedas hacer. Muchas gracias. Y bueno, espero haber podido dar un poco algún punto de vista distinto a lo que se suele dar, bueno, a lo que se suele ver. Y bueno, si ha podido aportar algo a alguien, pues estoy encantado. Pues bueno, Claro que sí, muchas Mar. Un gracias. saludo y estás invitada a volver cuando quieras.